Bueno, atento saludo. Esta actividad lleva como título Indicadores tipo velocímetro. En el último encuentro vimos cómo estructurar el cuadro de control a la línea de producción de la fábrica de envases de vidrio. Y vimos que este cuadro de control o tablero de control pues está conformado por las variables que se van a estar, a las cuales se les hará seguimiento, y ese tablero de control pues se registra el dato de lo que se planea obtener de cada variable, y al final del periodo de observación pues se registra lo que se ejecutó en relación con cada variable. Y a lo último, pues se le calcula el indicador que resulta de dividir, ¿cierto?, lo ejecutado sobre lo planeado. Entonces, al gerente lo que le interesa básicamente es observar el indicador. Y ya vimos que el indicador le dice al gerente si el indicador es igual a 1, el indicador le transmite al gerente que lo ejecutado fue igual a lo planeado. Si el indicador está por encima de 1, como en este caso estas dos variables, la de eficiencia y la producción ejecutada, está por encima de 1, eso le dice al gerente que lo ejecutado fue mayor a lo planeado. Y un indicador por debajo de 1, ¿qué le dice al gerente? Pues que lo ejecutado fue menor a lo planeado. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Para poder hacer la interpretación, ¿cierto? Una interpretación normalmente, pues lo que se busca como administrador o gerente es que la interpretación que se haga al indicador sea positiva, pues positiva para efectos de la gestión que está llevando a cabo el gerente. Entonces, cuando hablamos de tiempo perdido, pues es positivo que se disminuya, ¿cierto? Que si el resultado del indicador da 1, pues excelente, eso quiere decir que lo ejecutado fue igual a lo planeado. Pero si el indicador diera mayor a 1 en relación con el tiempo perdido, entonces recordemos que un indicador por encima de 1 dice que lo ejecutado fue mayor a lo planeado. En ese caso, pues la interpretación sería negativa, porque ¿qué estaría sucediendo? Pues si se había planeado reducir el tiempo perdido a 3 horas, 2, ¿cierto? A 3.2, y si nos da el indicador 3,8 o 4 por encima de lo planeado, pues es algo negativo, porque lo positivo para la empresa o en este caso, la línea de producción, reduzca su tiempo perdido. Cuando hablamos de eficiencia, si el indicador está por encima de 1 y la producción ejecutada por encima de 1, pues eso es algo positivo que se va a apreciar en el resultado del indicador. Un indicador por encima de 1 quiere decir que lo ejecutado fue mayor a lo planeado. Y en este caso, pues es bastante positivo para la empresa que la eficiencia lograda esté por encima de la eficiencia planeada. Y lo mismo para la producción ejecutada. Es decir, se planeó fabricar 1576 envases y en realidad se fabricaron 1662, pues es algo positivo. Y la eficacia, en este caso, hablando de la eficacia, pues la eficacia planeada fue la ejecutada, luego eso también es positivo. Luego, en las empresas, cada vez que se establecen cuáles son esos parámetros que se esperan alcanzar, pues es positivo que siempre los indicadores de 1, ¿cierto? Porque lo planeado se está ejecutando. Entonces, en esta actividad que se ha denominado, ¿cierto? Se ha denominado los indicadores tipo velocímetro, pues en este caso el gerente
con solamente tener un tablero de control, ¿cierto?, estructurado con unas gráficas tipo velocímetro, pues el tablero de control o estos velocímetros le van a decir al gerente, le van a transmitir esa información de cómo se encuentra esa variable que se estableció, debe ser monitoreada y observada. ¿Para qué? Para poder en conjunto evaluar la gestión, si lo que se está planeando se está ejecutando. Entonces observemos que cuando pasamos los indicadores, este valor lo vamos a pasar a una gráfica tipo velocímetro. Entonces fíjese que en una gráfica tipo velocímetro tiene un segmento en rojo y tiene un segmento en verde. Lo que es positivo, es decir, las variables como la eficiencia y la producción total, si al hacer la interpretación del indicador es positivo para la empresa, entonces vamos a colocar que lo verde lo colocamos a la derecha, ¿cierto?, de la gráfica tipo velocímetro. Entonces cada vez que este elemento, este eje que me indica cuál es la posición del indicador, cuál es el dato del indicador, pues aquí me está indicando que está, pues, para efectos de entenderlo, en 1.05. Es decir, es positivo que la eficiencia, pues, está mayor a 1. Eso quiere decir que lo ejecutado fue mayor a lo planeado. Lo mismo en el indicador de producción total. Este velocímetro, ¿cierto?, que esté en la franja verde, indica que la franja verde es algo positivo para la empresa, por lo tanto el indicador está, como lo vimos en la tabla, está en 1.05. Pero entonces, en cuanto al tiempo perdido, fíjese que hemos colocado, es decir, se ha colocado el segmento este rojo a la derecha, diferente a colocar aquí, en cuanto a la eficiencia y la producción total, el segmento verde a la derecha. ¿Y esto por qué? Porque es que en el tiempo perdido lo positivo es reducir el tiempo perdido. En cambio, lo negativo, la interpretación negativa para la empresa, es que si el indicador está por encima de 1, es algo negativo en relación con el tiempo perdido. Por tanto, se colocó el segmento a la izquierda del 1, quiere decir que el indicador por debajo de 1, en este caso 0.78, ¿cierto?, es algo positivo, porque se redujo el tiempo perdido en relación con lo planeado. Y el indicador para la producción defectuosa, pues como está en 1, es decir, lo que se ejecutó coincide con lo que se planeó, pues este indicador, ¿cierto?, del velocímetro, pues está sobre el 1. Entonces, ¿cuál es la actividad que tienes que hacer en relación con la actividad número 10, donde ustedes están terminando de diligenciar el tablero de control? Pues le tienes que dibujar una gráfica tipo velocímetro a los indicadores que le dieron en su actividad. Es decir, a ustedes en la actividad número 10 les deben estar proporcionando un capture de un tablero de control diligenciado con los datos que se les recomendó. En esta ocasión, lo que va a ser la actividad número 11, usted tiene que dibujarle, ¿cierto?, a estos indicadores, dibujarlos en una gráfica tipo velocímetro. Usted lo hace a mano, en una hoja le coloca el título y le toma un capture e inserta, ¿cierto?, ese capture en el foro que se está denominando actividad número 11. Bueno, entonces hasta aquí esta guía de lo que será la actividad número 11. Por su atención, muchas gracias.